hoy vamos finalmente a agradecer a la fina cortesía de Casa Brugal, que tradicionalmente siempre en los eventos importantes que nosotros ofertamos nos apoya. Qué bueno. Vamos a conversar con Jacqueline Paulús, quien es una hija de San Pedro de Macorís, de la provincia de San Pedro de Macorís, y con ella queremos darle principalmente la bienvenida. Excúseme, ¿verdad, Jacqueline, toda esta introducción, pero ese es el formato del programa. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Feliz, contenta y agradecida por tu invitación. Y siempre la amabilidad y cortesía que te caracteriza no solo como comunicador, sino también como un caballero de aquí de San Pedro de Macorís. Es un honor para mí estar en el día de hoy participando en este importante programa. Sí, yo quiero decir que Jacqueline el pasado viernes estuvo recibiendo la llegada de un año más de vida en ocasión de esta importante fecha, ¿verdad? No por los años, porque a usted los años le pasan por arriba, sino porque cada día, ¿verdad?, mucho más experiencia entra a su vida. Así que sí, muchísimas felicidades y que Dios le siga bendiciendo ricamente. Amén, que todos esos deseos, siempre Papá Dios escucha los buenos deseos. Okay. Y yo, sí, cuando son sinceros, mucho más. Mucho más. Yo solo pido que Él los haga realidad y me permita seguir compartiéndolo con todos ustedes, mis amigos y mi familia, que, ¿qué te digo? Es la fuerza que mueve al ser humano. ¿Le gustó ayer Melodías de Siempre? Sí, lo escuché completito, completito, me encantó. Y como siempre, una buena selección de, como tú dijiste, música que no es un clavo. Sí. Eran música de verdad. Seguro, seguro. Es así, es así. Esos momentos que nosotros buscamos son extraordinarios. Porque ya no se usa eso. No, esa es una música. Esa es una música que solo personas como nosotros de verdad la conocemos. Porque claro, no es porque seamos viejitos. No. Es que la escuchamos de parte de nuestras abuelas. Seguro, seguro, seguro. Yo escuchaba a mi mamá tararear esas canciones. Y yo dije, pero ¿y dónde esta señora escucha todas esas canciones? Entonces cuando nosotros salíamos a la calle, ahí estaban las canciones. Sí. Y se quedaron grabadas y eso ha servido, ¿verdad?, como motivación para uno buscar la forma de que las nuevas generaciones conozcan también esta música, porque es una música exquisita, es una música de verdad, y ahí, como dice el Burgo, no hay desperdicio en para ese nada, tipo de canciones. Para nada. Mire, yo quiero que iniciemos esta conversación conociendo, ¿verdad?, ¿cuándo fue primero que usted fue a la escuela? ¿Cuál fue la escuela en donde usted estuvo por primera vez? ¿Qué sintió en ese momento de entrar por primera vez a la escuela? Bueno, para mí es fácil recordarlo porque en la época en la cual me tocaba ya ingresar a la escuela por primera vez, la edad para entrar a una escuela era 7 años. Okay. Ya cuando tú llegabas allí, estabas alfabetizada por esas maestras empíricas que se encargaban de formar en el patio de la casa una escuelita, y tú ibas con tu sillita y tu cuadernito. Entonces sí, recuerdo que la primera vez que entré a la escuela ya formal, me llevó de la mano la madrina de mi mamá, quien era maestra en la escuela Evelyn, en esa época llamada la escuela de Doña Berta. Ok. Luego, por cosas familiares, vine a vivir aquí a San Pedro de Macorís, porque yo soy nacida y criada en el municipio de Consuelo, y de allí salí a vivir aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís, ya cuando me casé. Ok. Y aquí me he quedado. Luego aquí estuve en la Ana Josefa Puello, hice 2 cursos en la Ana Josefa Puello, luego ya volví a mi Consuelo natal y allí estuve en la Escuela Divina Providencia. O sea, que la Escuela Divina Providencia también es la escuela de Doña Berta. No, siempre se llamó la Escuela de Doña Berta, que estaba
por los laterales del ingenio. Sí, ajá. Y la Divina Providencia. La Evelyn, seguro. Y siempre la Divina Providencia fue la escuela de las monjas, que en esa época, por ser una escuela tan bonita, tan organizada, le llamábamos el colegio. O los adultos le llamaban el colegio. Yo pienso que Juan Pablo a lo mejor tendrá alguna de esas. No, ese es el distrito que dirige los destinos, ¿verdad?, de la educación en Consuelo. Mírenla ahí. Sí. Esa es la Escuela Divina Providencia. Así es. Esas monjas, ¿verdad?, eran de espanto y brinco, ¿eh? Eran muy, muy estrictas, pero nosotros le llamábamos estricta, pero es porque era disciplina. Sí, netamente disciplina. Cuando las personas son muy disciplinados, el niño entiende que es demasiado estricto. Entonces, mis mejores recuerdos escolares no fueron ni siquiera el primer día que llegué a la escuela, sino el día que entré a la Escuela Divina Providencia, que entré allí al 4º curso de primaria. Ok. En ese día, ¿verdad? En ese día que usted entró a la escuela, ¿qué sintió usted? No se puso emotiva, no lloró, porque había un grupo que lloraban cuando lo dejaban, pero ya usted tenía 7 años. No, ya yo ahí tenía 10. Ok. 10. Bueno, yo me sentí muy, muy emotiva por ver el orden, la limpieza, todo tan bonito. Entonces las monjas nos recibían con una marcha. Ok. Una marcha grabada. Era una marcha escolar, pero nunca yo supe cómo se llamaba la marcha, porque era de música solo. Y esa música, a mí toda la vida la música me ha como entusiasmado. Y yo me sentía que yo estaba como en una escuela de novela y de película. Así es. Porque uno veía siempre las películas, novelas, se enseñan como las escuelas y los colegios bien organizaditos, lo más bueno. Entonces yo me sentía que yo estaba en un local que eso no era Consuelo. Y todos los días yo me levantaba con entusiasmo para ir a mi escuela. Todos los días. No hubo un día que yo no quisiera ir a la escuela. Ya después de adulta, ya en el bachillerato, ya uno se pone como grandecito y ya uno... Sí, seguro. Pero mientras yo estuve en la primaria, yo iba con mucho entusiasmo. Independientemente que ya en ese tiempo usted tenía 10 años, usted nunca fue una niña traviesa, desde que estaban en los grupitos haciendo bellaquería. Bueno, yo tenía grupitos, pero no era de travesura, sino de actividades. Y yo siempre fui muy conversadora. Los profesores siempre me mandaban a callar, toda la vida. Pero mis grupos no eran de travesura. Si había un cumpleaños, yo era la primera que comenzaba a pedir la colecta. En esa época, un chele o un centavo, como le decíamos un chele, era mucho. Sí. Yo recuerdo que con 10 cheles, yo hacía un recreo de rico. Ahí habían helados, habían unas famosas arepitas de yuca. Sí. Estaban las chinas, que dejaban entrar a los vendedores a los recreos. Y con 10 cheles nosotros éramos un recreo rico. Y siempre era activa y muy conversadora, que los maestros me mandaban a callar, pero nunca me sentaba atrás. Nunca me sentaba atrás. Siempre adelante. Sí, para que no se le pegara absolutamente nada. No, y como que no me sentía cómoda. Porque siempre los muchachos que estaban detrás eran más o menos los bellacos, los que tiraban los gajitos de China. No, pero había ya más grandecita, yo tiraba mis papeles envueltos. Como yo soy izquierda, yo lo tiraba con la izquierda y caía. A quien le caía en el medio, no se sabía si llegó de la fila derecha o de la fila izquierda. Sí, todo el mundo ahí escribiendo. Y llegaba un momento que yo estaba como medio aburrida, como dicen yo, enrollaba mi papel despacio y lo tiraba. Es muy posible que los primeros compañeritos de uno sean precisamente los amigos del mañana. Por ejemplo, usted, yo puedo decirlo con orgullo, con los compañeros que yo estuve en la escuela, yo los recuerdo y tenemos mucha amistad todavía. Entonces, imagínese usted,
en la comunidad de Consuelo, en la Escuela Divina Providencia. Me imagino que todos esos muchachos y muchachas eran sus amiguitos que luego se quedaron ahí eternamente, ¿verdad? Sí. Algunos vinieron para San Pedro de Macorís a estudiar, porque en esa época en Consuelo, cuando pasábamos a la secundaria, teníamos que ir al liceo. Entonces, algunos padres preferían que sus hijos vinieran a estudiar para acá, para San Pedro, a la escuela niña, a la escuela, creo que la José Joaquín, que era de los varones. Sí. Algunos ya cuando iban a segundo bachillerato cruzaban aquí a la escuela Juan Vicente Moscoso para hacer la docencia junto con el bachillerato. Sí. Entonces, pero hoy día, aunque no todos nos vemos, porque unos viven por el país, otros ya no están en la vida terrenal, pero la mayoría sí están vivos y a veces por Facebook nos comunicamos, pero sí tengo todavía 3 o 4 amigas, entre ellos uno de los varones, que sí mantenemos una comunicación, no de todos los meses, pero aunque sea 1 o 2 veces al año. Ok. Sí, y hay una que se convirtió en mi hermana, vive en Estados Unidos, pero con ella sí mantengo una comunicación muy estrecha, muy estrecha. Qué bueno. En ese tiempo, los llamados chivos, los populares chivos, no existían. Sí, siempre han existido, siempre. Si supieras, yo no fui una estudiante de A siempre y A+, porque no había una materia que me dio lata hasta el momento de yo llegar hasta la universidad, que fue la matemática. Mientras yo estuve en primero, segundo y tercero bachillerato, de primaria, yo me sabía la tabla de memoria y no era embotellada, como decíamos. Me la sabía de arriba para abajo, me la preguntaban salta y no era problema, pero desde que llegó el momento, el cuarto de primaria, que comenzaron las divisiones, que ahí era que se comenzaba a hacer división, ya ahí la matemática empezó a ser mi tormento. Ya esa yo tenía que estudiar mucho y la estudiaba mucho, pero justamente como no la entendía mucho, no me daba tanto eso de estudiarla, pero tenía que estudiarla porque no me podía quemar, como decíamos. Entonces, ¿Y el álgebra le gustaba? Bueno, el álgebra yo hice un posgrado porque yo todos los días, teníamos la ventaja de que todos los días que nos tocaba el álgebra, nos dejaban unos ejercicios. Pero la ventaja es que el libro de Baldor tenía la respuesta. Entonces yo me juntaba con los que más sabían de matemática y ellos iban a mi casa y a veces yo iba a la de ellos y nos juntábamos a hacer esos ejercicios para yo poder entender el álgebra, pues solamente practicándolo y explicándome. Y el álgebra fue la primera y única vez en mi vida que yo recuerdo que yo saqué un 95 en esa materia. En el primer cuatrimestre, los exámenes que nos daban en diciembre. Y ahí estuve, bueno, pero en lenguaje, en lo que le llamábamos lenguaje, lengua española y en inglés, francés, yo ahí siempre, literatura, historia, y yo siempre tenía muy buenas notas. Y aparte de eso, había una preocupación en los maestros y en las maestras de darle algún tipo de ayuda al estudiantado, especialmente a la hora de recreo. Habían algunas maestras que ayudaban a uno, o algunas inclusive iban a las casas de uno, porque en aquellos tiempos era la familiaridad tanto del maestro con la familia en sentido general, que esos tiempos se añoran hoy día. Sí, ya hoy día la docencia está muy comprometida porque la mayoría de los profesores tienen más de un trabajo y eso no le permite dedicarle el tiempo extra que un estudiante pudiera necesitar. Por ejemplo, ¿a quién recuerda usted de esos tiempos como su maestra favorita o su maestro favorito? Independientemente de que todos eran buenos, ¿verdad? Pero había uno que tenía como un acercamiento mucho más particular con uno. Bueno, de la primaria,
yo recuerdo a una profesora llamada Leocadia, que ella es de aquí de San Pedro de Macorís. No podría decirte si está viva. Yo conozco a su esposo, porque su esposo tuvo un centro comercial en Consuelo por mucho tiempo. El nombre de él es Miguel Estay, y su esposa, Leocadia, fue mi maestra. A ella yo la recuerdo con mucho cariño, porque ella en el recreo me daba la mano. Si yo tenía cualquier duda y no me quedaba muy claro, yo iba corriendo en el recreo y le decía... Okay. Entonces, la recuerdo con mucho cariño y también por el trato. Ella me daba como un trato como familiar en ese momento. Okay. Me sentía acogida. Y ya después que tú cruzabas sexto, tú estabas en la intermedia y ya ahí habían diferentes profesores en la intermedia, sexto, séptimo y octavo. Pero ¿qué sucede? Esos mismos de sexto, séptimo y octavo fueron mis maestros en el bachillerato. Entonces, a todos, yo los recuerdo a todos con mucho cariño, porque también en esa época uno no, sobre todo las niñas, no teníamos esos acercamientos con los maestros, como de estar como muy cerquita. Ahora hay más comunicación, ahora es más fácil, pero uno veía al maestro que ya después, hoy día yo digo, pero ellos no eran viejos. Yo no lo veía con ese respeto, sí. Que uno no le tenía miedo, pero tampoco tenía esa confianza, estaba como tan metido con ellos. Aunque uno hablaba bien, se sentía bien. Pero por dinámico recuerdo a un profesor que hoy ya no está con nosotros en el mundo terrenal. Era el maestro César Olivo Lajara. Ok. Olivito le decíamos. Le decían pero dentro del recinto era profe. Él nos daba a nosotros historia. No recuerdo cuál otra materia, y él nos hacía la historia de forma dramática. Vivíamos la historia y hacíamos drama, y hasta él nos llegó a traer algunas veces aquí a San Pedro, a otras escuelas, a hacer presentaciones. Él hacía una obra en algunas, no todas las clases ni todas las semanas, pero con frecuencia él hacía obras por ejemplo, hicimos el de Anacaona, que ahí fue donde yo me aprendí que Anacaona murió quemada. Pero yo me lo aprendí por la obra, yo no me lo aprendí nada más leyéndolo. Sí. Entonces, lo recuerdo por dinámico, pero no podría decir cuál fue mejor, porque todos de verdad fueron muy buenos y algunos de ellos hoy día están vivos. Y recuerdo también, por ser un profesor también que fue siempre más jovial, el profesor Roberto Harrigan. Oh, sí. Muy ese conocido. Que hoy día vive en Estados Unidos, creo. Sí, yo creo que él vive en isla, bueno. En una islita sí. Él vive por ahí. Él era tan relacionado con nosotros que su primera hija, el nombre de su primera hija, él nos pidió a sus estudiantes que le sugiriéramos nombre. Entonces, yo siempre he vivido muy enamorada de mi segundo nombre. Y la esposa de él se llama Nidia. Y le pusieron Nadia Yocasta. Porque el nombre que yo di, mi segundo nombre es Yocasta. Yocasta. Entonces, yo puse mi segundo nombre y no recuerdo, no estoy muy clara si el Nadia lo puse yo. No estoy muy clara, pero el Yocasta sí lo puse yo. Y eso es algo que yo digo, caramba, mira cómo es la vida hoy. Esa muchacha no sabe que tiene... Ya una adulta no sabe que tiene su segundo nombre por una alumna de su papá. Seguro. ¿Usted finalmente se graduó aquí o se graduó en Consuelo? Todos mis estudios fueron en Ingenio Consuelo, todos. Yo creo que podrían a lo mejor aparecer alguna foto de una de sus graduaciones, ¿verdad? Esa sí, me la recuerda. Esa es mi graduación de secretariado. Ok. Esa es mi graduación de secretariado. Ok. A lo mejor Juan Pablo puede conseguir otra que está en esa misma área, a lo mejor otra foto de la licenciada. Esos son mis 15 años. Sus 15 años, ok. Por primera vez mi rostro vio, como le llamamos, polvo para la cara. Porque hay polvo para el cuerpo, talco. Sí. Por primera vez me pusieron un poquito de sombra, un poquito de pintalabios. Nunca a mí me habían dejado poner nada. Esa fue mi primera vez.
Mira ahí esa. Aquí ya yo me creía que yo era grande. Okay. Esos 18 años para nosotros en esa época, eso era usted ser una adulta. Mis 18 años. Y mira, ahí usted miraba a Julio Iglesias. Sí, mis 33 años que salió en esa época, fue que salió ese disco. A lo mejor llamado LP. Seguro, en ese tiempo. ¿Y esa? Aquí yo fui princesa en uno de los reinados de la fiesta patronal de Santa Ana. Ajá. Esa elección se hacía a través de jurado y teníamos como un Miss Universo hoy, solo que no desfilábamos en traje de baño. Seguro. Las sesiones eran lo que le llamaban tertulia, donde nos entregaban un folleto con la historia del ingenio Consuelo. Okay. Y en la tertulia teníamos conversación para que los jurados nos vieran. Se hacían 2 y ya luego se hacían 2 escrutinios. Y yo en ese momento salí electa princesa. Bien. Nosotros, con la anuencia suya, vamos a ver algunos consejos comerciales. Sin embargo, hay muchos temas que vamos a continuar en ese siguiente segmento que tenemos para usted también aquí, porque hay muchas actividades en las cuales usted participó y todo ese tipo de cosas. Queremos que la ciudadanía que nos está viendo la conozca. Vamos a publicidad. Adelante, Juan Pablo Herrera. Gracias. Bueno, aquí estamos de regreso nueva vez en este primer espacio, ¿verdad? Cortesía de Casa Brugal. Casa Brugal que tiene leyendas en su mismo techo. Una de las leyendas de Casa Brugal precisamente es nuestra invitada, la licenciada Jacqueline Paulús, hija nativa de la comunidad de Consuelo, pero ya ella es hija de San Pedro de Macorís, de la provincia completa. Quiero recordar que mañana estará con nosotros el señor Calazán Omar Cepeda hablando de su vida. Calazán vino a San Pedro de Macorís con su familia directamente a Atomayor. Vinieron a eso de bregar con cacao y entonces de cacao, él dejó el cacao y entró a la emisora que había ya en Atomayor de Rey y de ahí entonces inició su vida y su carrera en los medios de comunicación. De ese tema y de otros muchos más vamos a conocer, como por ejemplo que él fue la persona que influenció para que Anthony Ríos hoy día haya dejado un gran nombre en el mundo de la música. Él, conjuntamente con Anthony, eran de los que andaban tomando sus traguitos, pero Anthony siempre andaba con su guitarra. Y recuerdo que él nos lo dice regularmente, que en una oportunidad en Samaná estaban en una actividad y él cantó, Anthony Ríos cantó precisamente con Johnny Ventura, porque él insistía, ponme este muchachito, Moreno, ponme este muchachito, porque él y Johnny Ventura se relajaban. Calazán le decía a Omar Torrijos y también Johnny le decía a Omar Torrijos. O sea que tenían una afinidad de muchos años atrás. Pero vamos a continuar conversando con la licenciada Jacqueline Paulús. Jacqueline, ha estado usted hablando, ¿verdad?, de aquel tiempo, pero así de repente, ¿qué puede decir que se le quedó en la mente y que eso no se va a olvidar nunca? En el aspecto escolar, las hermosas y emotivas veladas navideñas que celebraban las monjas. Nuestra directora, Sorana Nolan, en paz descanse, organizaba una velada que eso era una verdadera obra de arte. Hasta el vestuario te transportaba a esos grandes escenarios, porque no eran trajes remendados. Yo no sé de dónde lo conseguían, cómo se lo hacían, pero hasta las alas de los ángeles parecían reales. Y era un escenario, lo hacían sobre el techo de la escuela y se hacía de noche. Allí la Virgen María hacía su entrada en el burrito, en un burrito de verdad. Y los personajes con las luces, mira que no, en esa época no existían esos grandes escenarios, esas luces,
Y eso era tan organizado, esa actividad era tan organizada que todo parecía como que había sido grabado. Okay. Y eran 3 y 4 días de velada corrida. Hablando de velada, no sé si usted recordará que hace muchos años usted participó precisamente con nosotros en una producción que hicimos en homenaje a las madres, creo. Oh, sí. Pero sí. Ahí en ese tiempo estábamos en el otro canal, en la otra edificación, estábamos en el sector del barrio así. De barrio así. Sí, yo recuerdo, fue un Día de las Madres. Lo recuerdo perfectamente. Pero anteriormente me imagino que usted en algún momento quiso estar en los medios porque la vi ahí en una foto en donde usted estaba utilizando unos micrófonos. Sí, justamente esto lo desarrollaron las monjas en mí, porque nos acostumbraron a que cuando iban visita del distrito educativo a la escuela, también visita desde su país, origen, Canadá, todo tipo de visita que iba a la escuela para ver el funcionamiento de la escuela, ellas siempre seleccionaban a un o una estudiante que pero yo la vi ahí en esa foto y usted estaba jovencita. Sí, ahí en esa foto. Esa foto, Pero sí. ahí usted estaba una bebé. Usted no tenía más de 18 años ahí, ¿verdad? Sí, yo debería tener ya, 18, 19, porque yo incursioné muy temprano en los micrófonos. Como decía, las monjas lo desarrollaron y ya me buscaban para todo tipo de actividades en la comunidad. Hice durante muchos años la maestría de ceremonia. Bueno, esa es una. Maestría de ceremonia en la graduación de técnico secretariado del Instituto Técnico El Contador, allá en el Genio Consuelo, de la profesora, ay Dios mío, apellido Cabrera, que su esposo era también de allá de Consuelo. Mira, lo olvidé tanto pero hice varios años la maestría de ceremonia, duré muchos años siendo la animadora y presentadora oficial de un festival de la voz que se celebraba en Consuelo. Pero usted no guardó nunca foto de esa. Es que yo tenía, pero con el huracán se destruyeron muchas fotos. ¿Sabes que en esa época las fotos se imprimían? Sí, seguro. Entonces fui mucho tiempo presentadora. Ya después una persona me vio y me invitó a que por qué yo no estudiaba la locución. Y fui a la Escuela Nacional de Locución con el profesor Otto Rivera. ¿Ah, sí? Sí, allá tuve el honor de tener clases con Osvaldo Cepeda. Seguro, y con Nova Ramírez, ¿verdad? Ay, el profesor Nova Ramírez. Era un amor, Era un amor, me decía Macorís. Sí. Macorís. Entonces, con Carlos Cepeda Suriel, que no sé si en la actualidad sigue cantando la lotería. Creo que, no sé, duró muchos años. Que lo han cambiado, sí. Allí duré un año, que era lo que duraba los estudios, y parece que como fui con práctica, seguro, fui estudiante siempre diamante. Nunca mis notas bajaron de 95 y 100. Allí se daba cultura general, se daba Pero en los medios de comunicación hoy día estamos perdiendo no solamente una voz, sino también la calidad de su presencia y sus conocimientos. Bueno, en realidad, cuando llegué a trabajar aquí, a lo que es mi casa, Casa Brugal, yo me sentí tan plena con mi trabajo y ya siendo madre, que yo me enfoqué solo en el trabajo y en ser madre. Y en algunos momentos quise entrar a los medios, pero lo vi como un poco difícil. Pero todavía usted tiene tiempo, por Dios. Todavía usted tiene tiempo. Sí, lo vi un poco difícil. Y como siempre me he sentido tan plena en mi casa, Casa Brugal, pues me he quedado. Pero primero usted tuvo su primer trabajo, ¿cuál fue?
En la oficina administrativa del Ingenio Consuelo. Ok. Ese fue mi primer trabajo como ejecutiva, porque yo trabajo desde muy niña. Me imagino que también usted me mandó una foto de su primer trabajo. Usted está ahí jovencita. Sí, es que jovencita. yo desde muy joven, yo tengo mucho más de la mitad de mi vida trabajando. Ok. Solo en Casa Brugal yo voy a tener 36 años. Sí. 36 años. Ah, bueno, aquí esa no es, Juan Pablo, esa no es. Es cuando ella estaba jovencita, picadita. Ahí hay una donde está jovencita, picadita, que eso fue en el Ingenio Consuelo. Sí. Ya eso fue en la postrimería del Ingenio Consuelo. No, todavía no, todavía éramos muy productivos. Yo entré a Consuelo en el año 83, 82. Okay. No, Consuelo estaba súper productivo. Nosotros todavía tirábamos el mejor melao de aquí del este. ¿Y por qué no? Del país. Consuelo siempre ha dado buenos productos, tanto químicos, industriales como personales. Yo pienso que fue precisamente el Ingenio Consuelo el más importante ingenio del este del país, ¿verdad? Sí, y yo diría que para mí el mejor del país. Ok. Lástima que ya hoy día no existen esos ingenios, pero Consuelo tenía mucha fuente de trabajo y su producto era muy bueno, muy bueno. Yo recuerdo ese melao y ese azúcar como si lo estuviera oliendo ahora mismo. De hecho, cuando en mi trabajo comienza la fermentación, salen los primeros aromas que yo siento cuando voy al patio, es el olor de la melaza. Pero no es la melaza en sí, es como el melao mezclado, porque la melaza ya es el producto final. Y cuando siento ese olor, yo me quedo respirándolo en el patio. Okay. Porque eso me lleva a mi niñez, me lleva a mi vida. Ese es el mismo olor que produce el Ingenio Porvenir. Sí, ¿verdad? Sí, porque es que el mismo. Es el resultado del proceso de fermentación. Mire, y podríamos entrar, por ejemplo, en una parte que puede ser interesante también, que es, por ejemplo, la que comenzamos a vivir ahora, la Navidad. ¿Qué cosas hacían ustedes en ese tiempo de la Navidad? No, la Navidad era la única fiesta que teníamos en mi época. En mi época, nosotros esperábamos la Navidad porque ese era el mes donde nosotros veíamos la mejor comida. Okay. Porque para nosotros, un cerdo horneado, eso era la mejor comida. Las manzanas, las uvas, que en esa época solo la teníamos en Navidad. No la teníamos como ahora. Todos esos dulces. Y con tanto entusiasmo, yo veía que mi abuela siempre fue el eje principal de la familia. Mi abuela preparaba esa cena y con ese entusiasmo y con tanto, y no se hacía la comida desde el día antes. El cerdo sí se preparaba el día antes, se sazonaba, pero se horneaba. O sea, se preparaba el 23, se mandaba y entonces no, ya... No, en mi casa lo horneábamos, ¿y sabe qué? En un horno hecho en el ingenio de zinc, un horno de zinc. Sí, sí. Con unas parrillas como si fuera un horno de ahora. Sí. Y se le ponía carbón. Y arriba también se le ponía. Ahí mi abuela hacía el pan, las teleras. Nosotros no comíamos telera. Nosotros comíamos el pan que mi abuelo horneaba en Navidad. Y hacían lo que se le llama un pie. Lo que hoy se llama un pie, ellos le llamaban en el lenguaje de los isleños, cocolos, se le llamaba tat. ¿Cómo? Así, tat. T-A-T. Ok. Eso es lo mismo que un pie. Ok. Relleno, ya lo rellenaba de coco, el dulce coco lo hacía ella, lo guayaba ella, todo lo hacía mi abuela.
de dulce de guayaba, ella hacía el dulce de guayaba. Entonces, para nosotros era una época de mucha felicidad. Desde por la mañana no cambiaban de ropa, porque también se estrenaba nada más en Navidad. En Navidad, Año Nuevo. Mi abuela siempre fue devota a la Virgen de la Altagracia. Estrenábamos también para el Día de la Virgen. Yo recuerdo siempre que, por ejemplo, en esa cena de la Nochebuena, que estaban todos reunidos, todas las familias reunidas, y entonces estaban preparando el asunto del día siguiente, porque yo recuerdo que los papás de nosotros preparaban la ropa que uno se iba a poner el 25, pero también no solamente la ropa que se iban a poner el 25, sino que había gente que tenía la oportunidad de que su padre también le compraran la ropa del día primero. Sí. ¿Cuántos miembros de la familia había en su casa? ¿Cuántos hijos? Nosotros vivíamos con mi abuela. En esa época éramos 4, mis hermanos, pero también estaban mis tíos, algunos de ellos no estaban casados aún, y parecíamos como si en lugar de tío y sobrino fuéramos hermanos todos. Ok. Y habían 2 tíos míos que eran contemporáneos míos, y con ellos era que yo jugaba mucho. Ese día nosotros nos sentíamos como que teníamos permiso de hacer todo lo que quisiéramos. Okay. De comer, ir y agarrar los dulces y comerlo, de jugar todo lo que quisiéramos. No nos dejaban salir con los amiguitos, pero ellos venían. Y ese día nosotros nos sentíamos como especiales. En verdad era una especialidad. Eso era el 25, ¿verdad? Y el 24. Esos 2 días. El 24 y 25. Luego entonces había que esperar el año nuevo. Pero entonces no nos daban ni siquiera a probar ni un traguito. Y nosotros, o sea que lo de uno era las frutas. Sí, y rompiendo los coquitos. Los pedacitos de la manzana y eso. Y nosotros locos para que nos dieran, mi abuela usaba mucho el anís confite. Y nosotros locos para que nos dé un traguito a probar así pequeñito. Ya después que fuimos creciendo sí nos daban un día a probar un traguito, pero principalmente de lo que más nos daban a probar un trago era del guavaberry. Mi abuela hacía ese guavaberry todos los años. Eso se preparaba. Y, bueno, hoy día yo tengo un poco de guavaberry hecho por mi abuela. Okay. Lo tengo en mi casa. Ok. Sí. ¿Su abuela vive? Ah, no, mi abuela partió en este año, en el mes de abril. Ok. Sí. ¿Pero tiene un recuerdo ahí? Aparte del recuerdo maternal y eso. Sí, tengo gratos recuerdos de mi abuela. Sobre todo un día que nosotras nos sentíamos tan especial, mi tía y yo, y nos cambiamos de ropa 25, porque nos tocaba cambiar la ropa temprano, que eso no dice que a las 5, ya desde las 2 de la tarde usted tenía que estar bañado y cambiar de ropa. Y nosotras de nuestra cuenta decidimos irnos para el matiné. Así. Que daban películas. ¿Sabe qué Consuelo tuvo un cine donde se exhibieron muy buenas películas? Seguro que estaba ahí al lado del Club Socorro, del Club el 7 de Socorro, septiembre. Que al lado había una cafetería ahí. Sí. Y el cine estaba en la esquina del edificio ese. Pues mi abuela, ni corta ni perezosa, nos dejó prepararnos y no nos dijo nada. Ella estaba de que recostada durmiendo una siesta. Ella calculó a dónde estábamos nosotras, que nada más que saliéramos de la esquina para mandarnos a buscar y decirnos a nosotras que quién nos dio permiso para ir para el matiné. Nosotros dijimos, pero que hoy es de Navidad y hoy toca salir. Ella dijo, las niñas salen cuando los mayores lo autorizan y cuando los mayores lo llevan de la mano. Se nos dañó el día de Navidad ya. Porque ya nosotras lo que queríamos pasear porque ya éramos adolescentes. Pero ya, ¿y los reyes? Ah, no, esos reyes yo me di cuenta de esos señores hermosos, magos, ya muy grande. Yo recuerdo el juguete que más a mí me entusiasmó. Hay 2 cosas de los reyes que yo recuerdo claro. La primera vez que me dejaron una muñeca que pestañeaba, pero ella pestañaba era cuando la movían. No era porque ella con pila pestañaba. Yo me volví loca con esa muñeca. Y luego yo un día voy al colmado. Mi abuela no solía enviarnos mucho a los colmados. Y yo voy al colmado y yo veo que hay muñecas, que hay pitos, que hay pistolitas. Y yo dije, pero ¿y por qué los reyes dejan tantos reyes aquí? ¿Por qué ellos son un colmado y aquí no hay tantos niños? Yo no sabía.
Usted no tenía la idea de que ellos tenían ¿verdad? eso para venderlo. Okay. Yo creía que los reyes se lo habían dejado al colmado. Seguro. Yo recuerdo como porque todavía en su tiempo, independientemente del tiempo, le hacían cartitas a los, sí, a los no, reyes esa diciéndole carta que se habían portado muy bien, sí. Inclusive hasta lo que querían. Sí, nosotros pedíamos, pero... ¿Qué juguete a usted siempre que usted siempre le volvió loca a ese juguete y que lo tuvo a lo mejor o no lo tuvo? Bueno, a mí siempre me volvió loca una muñeca que hablara. Okay. Porque usted sabe que en esa época había momentos en que habían personas que viajaban fuera del país y no era tan común como ahora. Y yo llegué a ver muñecas en otras niñas que hablaban. Sí. Llegué a ver muñecas que caminaban y yo siempre quise una. Y yo se la pedí a los reyes, pero los reyes respondían después diciendo una cosa de esos cuentos que uno inocentemente se lo creía. Seguro. Nunca tuve esa muñeca, pero yo siempre la quise. Una muñeca que hablara. Y hoy día, cuando me toca hacer un regalo en esa época, siempre me inclino por una muñeca. Una muñeca que hable, que ahora hacen no solamente que hablan, sino que hacen otra función. Sí, pero disfruté mi época porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, ya uno siendo adulto, viendo cómo va la vida, es verdad que la inocencia da felicidad. Sí, seguro. Cuando a ti te mantienen alejado de muchas cosas que tú no debes de saber, eso te da felicidad. Sí. Así es. Mire, si juntamos, por ejemplo, la Navidad, la comida del 24 de diciembre, si juntamos, por ejemplo, el 25 de diciembre, cuando nos compraban la ropa, el 31 de diciembre, el día 1 de enero, también el Día de los Reyes, ¿cómo usted puede evaluar esa situación, esos recuerdos que impregnan en usted todavía? Sí, yo los recuerdo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y puedo decir que esa época contribuyó a que yo fuera una niña feliz. Yo fui muy feliz viviendo esas épocas. Okay. Y en mi niñez, como cualquier persona hoy adulta, pude tener algo, porque siempre en la familia uno llega un momento que uno cree que uno es el niño más infeliz del mundo. Okay. Sobre todo cuando ya tú estás llegando a la adolescencia. Pero resumiendo esa época, maravillosa. Y si tuviera la oportunidad de volverla a vivir siendo niña, como que me transportaran de nuevo a esa época, quisiera volver a esa época. Qué bueno. Y me sentí tan feliz que siempre hice lo posible para que mis hijos, ya hoy adultos los tres, vivieran esa época. Por cierto, usted me mandó alguna foto, no sé, que no hubo tiempo de difundirla, pero este programa, como es el primero, lo más seguro que en cualquier momento lo vamos a repetir. Y entonces pondremos esas fotos, ¿verdad?, que se han quedado pendientes. Finalmente, ese es mi tesoro. Mi familia es mi mayor tesoro. Finalmente ya se acabó el tiempo, pero tiene usted un mensaje especialmente para todos los dominicanos y dominicanas, pero a una juventud que podríamos decir que necesita hoy día algún mensaje precisamente en esta temporada del año. ¿Qué mensaje a la nueva generación de dominicanos y dominicanas que están iniciando su vida productiva, que están finalizando sus estudios? ¿Qué le dice Jacqueline Paulús a esa nueva generación de hijos de este país? Yo les exhorto, sugiero, como madre, como ser humano, que hoy día valoremos, apreciemos, pero sobre todo que atesoren lo que es la familia. Desde el núcleo de la familia es donde viene el éxito de una persona, la felicidad de una persona. Niños felices, jóvenes felices, adolescentes felices,
serán adultos mayores felices. Los consejos de los padres, la guía de los padres, de sus tutores, porque a veces tal vez no tenemos a un papá al lado, pero tenemos a un tío, tenemos al abuelo. La guía de ellos, los consejos, las exigencias, porque ¿por qué no? A veces si no hay exigencias, no tenemos 100% el resultado deseado. Que hoy día no solo las fiestas, las redes sociales son armas no de doble filo, de múltiples filos. Hoy día la juventud se está enfocando demasiado en estar encerrado con las redes sociales nada más. Sí. Las redes sociales te transportan al mundo. Están haciendo mucho daño. Las redes sociales te transportan al mundo que tú decides que te lleve. Entonces yo le exhorto también a los padres jóvenes y a las personas jóvenes que están subiendo, que evaluemos nuestros contenidos en la casa, televisión, celulares. Todavía nosotros los padres podemos guiar la vida de un adolescente de 15, 16 y hasta 18 años. Bien. Guiarlo y exigirles algunas cosas. Un celular es privado, es cierto, pero un celular de un niño de 15 y 14 años no debe de ser privado. Ya hay algunos lugares en el mundo en donde el niño no puede usar celular hasta que no cumpla la mayoría de edad. Totalmente de acuerdo. Bien. Y por último, exhortarle que nunca se olviden de dos cosas principales: papá, mamá y Dios. Aferrado de esas tres personas, sobre todo de Dios, no se necesita ser una persona congregada. Sí. Solamente llevarse porque la Biblia es una enciclopedia. Llevarse de no matar, no robar, no hacer, no blasfemar. Llevarte cuando papá, mamá te piden y te exigen. Si tú te llevas de consejos, hoy día tú podrás ser un adulto feliz y un padre ejemplar. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí, Jacqueline Paulús. Que el Señor le siga bendiciendo ricamente y esperamos que muy pronto usted esté en esta tribuna nuevamente. Como no, yo feliz, encantada. Pudiera ser que en un futuro estemos juntos. Ojalá que así sea. Mañana nuevamente historias y recuerdos dentro del diario Voz del Pueblo. Buenas tardes.